Una vez más, me alegra llegar hasta ustedes para dejarles un mensaje de esperanza basado en el Evangelio de San Juan. Hemos venido estudiando en los últimos temas el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Quiero recordarles que el capítulo 1 contiene 3 secciones. Tenemos la introducción, donde está la presentación del Verbo. Luego tenemos el testimonio de Juan el Bautista. Y por último, el llamado de los primeros discípulos. Y a ese tema le he llamado venid y ved. Venid y ved. Porque fueron las palabras que Jesús dirigió a los primeros discípulos cuando vio que le seguían. Y a manera de introducción quiero presentar que el apóstol Juan era uno de los que estaban escuchando a Juan el Bautista. Dice en el versículo 35, al siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Se menciona más adelante que uno de esos 2 era Andrés. Y no se menciona el nombre del otro. ¿Por qué? Porque es el mismo escritor del Evangelio. Así que el apóstol Juan era uno de los discípulos de Juan el Bautista que le escuchó decir a Juan, he aquí el Cordero de Dios. Aquí en el versículo 36 de San Juan capítulo 1, Juan el Bautista vuelve a repetir la afirmación que identifica a Jesús como el Cordero de Dios. Dice Juan 1:36, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Como ya vimos en el tema anterior, un día antes Juan había dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al siguiente día, dice el versículo 35, otra vez estaba Juan con 2 de sus discípulos y otra vez vio a Jesús que andaba por allí y volvió a decir, he aquí el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios. Por supuesto ya había dicho que quita el pecado del mundo. Ahora, aquí hay 3 pasos que los primeros discípulos siguieron como discípulos de Jesús, para estar con Jesús. En primer lugar, oyeron que Jesús era el Cordero de Dios, porque dice en el versículo 37, le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Primeramente, oyeron a Juan el Bautista, que afirmó, he aquí el Cordero de Dios. Y es importante oír y reconocer que Jesús es el Cordero de Dios. Aquí los discípulos no cuestionaron la afirmación de Juan el Bautista. Sencillamente creyeron la afirmación que Juan hizo de que Jesús era el Cordero de Dios. Sin duda, tú has oído también de que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si tú has oído, yo espero que no cuestiones esa afirmación, que no dudes, que creas la declaración de Juan el Bautista respecto a Jesús. Él es el Cordero de Dios. Así que, si tú también has oído, que es el primer paso, oír. Primero ellos oyeron que Jesús es el Cordero de Dios. Si tú también has oído, te animo a que creas en esa afirmación de que Jesús es el Cordero de Dios. El siguiente paso fue que le siguieron. Le siguieron, dice el versículo 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Pero desde el versículo 37 dice, le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Eran Juan y Andrés, como ya vimos. Juan y Andrés oyeron primero la afirmación de que Jesús es el Cordero de Dios. Y en segundo lugar, le siguieron. Comenzaron a seguir a Jesús. Cuando Jesús vio que le seguían, les pregunta, ¿qué buscáis? Pero el punto que quiero enfatizar es que si hemos oído de que Jesús es el Hijo de Dios, el segundo paso que hay que hacer es
seguir a Jesús. Seguir a Jesús. El apóstol Juan también ahora, al escribir el libro de Apocalipsis, él señala a aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que va, y presenta una serie de bendiciones de aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que va. Apocalipsis capítulo 7 y versículo 17 dice así: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Aquellos que siguen a Cristo, aquellos que siguen al Cordero, estos serán apacentados por el Cordero. O como dijera el profeta Isaías: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma. Y te animo a seguir a Cristo Jesús, a seguir al Cordero por donde quiera que va. Él saciará tu alma en las sequías. No sé cuál pueda ser tu sequía. Pueden ser quizás enfermedades, el contagio del coronavirus. Puede ser la soledad, el estrés, las deudas. Pero aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que va, en las sequías saciará tu alma. También dice Apocalipsis que Dios extenderá su tabernáculo sobre ellos. El que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, lo cual indica protección. Dice además: ya no tendrán hambre, ni sed, ni calor alguno. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero los pastoreará. ¡Qué maravilla! Que el Cordero de Dios, nos pastoree. Así que el siguiente paso es seguir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero el tercer paso, cuando Jesús ve que le siguen, les pregunta: ¿qué buscáis? Ellos dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Noten, cuando Jesús observa que lo siguen, les pregunta: bueno, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? ¿Qué buscas tú al seguir a Cristo? Yo espero que no sea una búsqueda egoísta al seguir a Cristo, sino que busques saber dónde mora para quedarte con Él. Y este es precisamente el tercer paso. Se quedaron con Él. Dice el versículo 39, les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con Él aquel día, porque era como la hora 10:00. La hora 10:00 eran las 4 de la tarde. Realmente era temprano todavía, pero ellos decidieron quedarse con Jesús. Se quedaron con Él, y quiero animarles a seguir a Cristo Jesús, seguir al Cordero por donde quiera que va. Él va delante, nosotros vamos tras Él. Él enfrenta primero los peligros. Él conoce el camino. Como dice un canto: Jesús el camino conoce bien. Solo debo yo seguirle. Pero al seguirle hay que permanecer con Cristo. Que nada ni nadie te aparte de su mano. Quédate con Jesús y Él te llenará de bendición tu vida. Así que los 3 pasos del discipulado. Primero, oír que Jesús es el Cordero de Dios. Segundo, seguirle por donde quiera que va, lo cual nos traerá grandes bendiciones. Y en tercer lugar, quedarnos con Jesús. Que tú, al oír de que Jesús es el Cordero de Dios, le sigas sus indicaciones, siga sus pasos,
andes como Él anduvo, atendiendo a sus indicaciones y a sus mandamientos. Y te quedes con Él sin importar los problemas, sin importar las críticas, porque no faltará algún familiar que te dé la espalda porque tú estás siguiendo a Cristo. No faltará algún amigo que te abandone porque tú estás siguiendo a Cristo. Pero tú quédate con Cristo. No importa qué asuntos terrenales, qué ventajas terrenales puedas perder, porque los que están con Cristo serán llamados y elegidos y fieles. Y los que están con el Cordero serán vencedores y estarán para siempre con Él, por la eternidad, en la patria celestial. Quedémonos con Jesús. No importa qué peligros o qué problemas enfrentemos, aferrémonos a Cristo. Quedémonos con Él. Oigamos de Jesús. Sigámosle y quedémonos con Él hasta encontrarnos con Él personalmente cuando venga en las nubes de los cielos con poder y gran gloria y nos lleve a morar con Él por la eternidad. Que Dios te bendiga.